En esta ocasión vamos a continuar con los pasos puntuales que propone la metodología de Kimball, el ciclo de vida dimensional del negocio de Kimball. Cuando vemos esto es bastante simple, vamos a darnos cuenta que son pasos tan básicos, tan simples que quizás son un poco generales. Dado esto, otros investigadores en este campo desarrollaron una metodología que se llama metodología de Moody y Curtin, que lo que hace es tratar de hacer un poco más concreto los pasos que propone Kimball. Entonces trabajamos siempre sobre la misma metodología de Kimball. Primero vamos a ver lo que propone Kimball y después vamos a tratar de ver esas recomendaciones un poco más concretas de Moody y Curtin. Pero esas recomendaciones de Moody y Curtin las vamos a ver en el siguiente video. Aquí nos vamos a enfocar en lo básico de Kimball. Entonces, veamos. Entonces aquí vemos las etapas de la modelación dimensional de acuerdo a la metodología de Kimball. Tiene una fase 1, que es donde está la mayor parte de la ciencia, digamos, que involucra la creación de un modelo dimensional de alto nivel usando estos pasos, estos 4 pasos que observamos en el gráfico. Seleccionar un proceso de negocios, el tópico sobre el que vamos a trabajar. Declarar el nivel de granularidad, el nivel de detalle en que vamos a trabajar los datos, si queremos ser súper específicos o si vamos a trabajar con datos más bien agregados. Escoger las dimensiones de análisis que ya hemos dicho que vienen a ser más o menos como los criterios de búsqueda que se van a estar aplicando sobre los datos principales que queremos analizar. Identificar los hechos que son esos datos principales, esas mediciones que queremos estar procesando en esta base de datos dimensional. Fase 2 es la adición de detalles al modelo a través de identificación de atributos, porque a este nivel lo que teníamos es a grosso modo, digamos, las cajas de las entidades que van a formar el modelo estrella. Por acá ya le agregamos el detalle. Y eso es, a grosso modo, de eso se trata la metodología de Kimball. Vamos a ver un poco más de detalles sobre estos pasos, pero de eso se trata en resumen. Para el paso 1, la selección del proceso de negocios, que veamos acá, paso 1, 2, 3, 4, en adelante. Entonces, para este paso 1 de la fase 1 se refiere al tema que vamos a usar para el datamart. Recordemos que decíamos en la explicación previa que tratábamos de no enfocarnos en algo demasiado puntual, que tratábamos de escoger un tópico sobre el cual trabajar. Ya para la modelación que propone Kimball, como Kimball se enfoca en tratar de empezar de pequeñas partes hacia lo más general, es decir, trata de empezar con data marts que sean manejables para ir armando el data warehouse con la visión estratégica de la organización. Entonces aquí sí van a notar que se mira bien específico el proceso que se va escogiendo, se mira bien operativo. Pero recuerden que esos procesos que vamos modelando se tienen que ir integrando entre sí de manera que vayamos formando una constelación, se llama una constelación de tópicos diversos, y así vayamos armando el data warehouse que se desea tener en la organización. El primer data mart que se construye debería ser aquel que sea más probable de ser entregado en el tiempo esperado y dentro del presupuesto, y que responda las preguntas de negocio comercialmente más importantes. Entonces no es nada distinto de lo que habíamos mencionado en videos previos. Por acá vemos, por ejemplo, un modelo entidad-relación súper simplificado donde solo vemos los nombres de las entidades o de las relaciones básicas de este modelo sin atributos, solamente las entidades y la forma en que se relacionan entre sí, las asociaciones que existen entre ellas. Y allí vemos también que
se destacan 5 de estas entidades. Si vemos, son procesos básicamente: renta, mantenimiento, vista de propiedades, anuncios, venta de propiedades. Esos son 5 procesos. Si observan lo que dicen las demás, son sucursal, personal, propietario, son catálogos, ¿no? Son entidades que representan catálogo y no proceso. Mientras que acá estamos hablando ya de los procesos que se alimentan de los catálogos que existen en el resto de esta base de datos. Entonces tienen esos 5 procesos candidatos para modelar. Esas son sus opciones. ¿Qué es posiblemente más importante de modelar por acá? La venta de propiedades y la renta de estas propiedades. Ese es el proceso, el giro principal del negocio. El mantenimiento de las propiedades es importante, pero no tan importante como estos 2 procesos que observamos acá, estas 2 entidades que representan 2 procesos claves de la organización. Entonces, básicamente, en base a eso, en base al tiempo, en base al presupuesto, tomamos la decisión de qué modelar. Y acá observamos que se tomó la decisión de modelar las ventas de propiedades y se dejaron, en este caso, las entidades que estaban asociadas de manera cercana con esta entidad. Recordemos que este es un modelo entidad-relación y solo nos está sirviendo para ver qué insumos tenemos para poder hacer el data mart que se requiere en la organización. Recordemos que el levantamiento de requerimientos de este tipo de modelo, además de que se hacen entrevistas a los que van a ser nuestros usuarios tomadores de decisiones, también hacíamos un levantamiento de requerimientos que tenía que ver con cuáles son las fuentes de datos que nos permitirán generar los insumos para el almacén de datos o para el data mart que vamos a modelar. Entonces consideremos esto como uno de los insumos. De la base de datos que existía, yo estoy tomando este subconjunto de elementos para analizar y para ver qué puede servirme de esto y qué no. El segundo paso de la fase 1, declarar el grano, el nivel de granularidad, es básicamente decidir qué va a significar o qué va a representar un registro de la tabla de hechos y también de las dimensiones, qué es lo que va a representar. Si va a representar la venta de un producto específico en un momento en el tiempo, entonces estoy hablando de un nivel de detalle de que quiero ir almacenando cada una de las transacciones operacionales que ocurren cada día de ventas de un producto. Pero a lo mejor lo que quiero es que mi tabla de hechos me guarde el total de ventas semanales. Entonces ya no va a ser el nivel de ventas por producto, sino que cada registro me va a representar las ventas semanales a lo largo del tiempo en la organización, porque por alguna razón no me interesa llevar tanto nivel de detalle como para saber qué producto puntual se vendió. Solo quiero saber cuánto fue lo que generé en ingresos para la organización. Respecto al paso 2, en que declaramos el nivel de granularidad, digamos que paso tiene muchísimo peso respecto al resto de pasos. Súper relacionado con los otros pasos siguientes de elegir las dimensiones y lo que va a ser el hecho como tal. Es difícil venir y declarar el nivel de granularidad sin tener una noción de qué son los hechos que vamos a incluir en el modelo o de qué son las dimensiones que vamos a incluir en el modelo. Entonces, al declarar el nivel de granularidad, de querer saber hasta qué nivel de detalle voy a ingresar datos en este data mart que estamos modelando, ya a este nivel estamos haciendo, digamos, los primeros intentos de expresar cuáles van a ser los hechos y cuáles van a ser las dimensiones. En los siguientes pasos los podemos definir mejor, pero aquí en este nivel de granularidad yo tengo ya que tener una noción o forzarme a tratar de tener una noción de, ok, yo quiero un nivel bien detallado o un nivel general
pero no lo voy a decidir sin asociarlo a qué significan esos datos. Quiero el nivel de detalle más profundo acerca de las ventas de mis productos o, como decíamos, quiero un nivel un poco más general donde cada registro me va a representar y va a estar asociado a mis ventas semanales, cuál es mi movimiento semanal en el negocio. Entonces eso quiere decir que, por ejemplo, en la dimensión tiempo, que es lo que se nos menciona al final, siempre incluya el tiempo como una dimensión clave. Entonces, en la dimensión tiempo, lo mínimo que yo voy a almacenar va a ser las fechas semanales. Mientras que si yo quiero un nivel de grano más fino y quiero manejar cada producto que se vendió en la organización, entonces tengo que manejar cada uno de los días de cada año más las horas quizá en que se fueron realizando todas esas ventas. Si es pertinente la hora, quizás no necesito la hora, solo necesito saber el día. Todo eso es lo que se tiene que ir decidiendo. Entonces identifico las dimensiones de la tabla hecho de manera inicial, de manera preliminar, digamos. Las decisiones del grano para la tabla de hecho, del nivel de granularidad para la tabla de hecho, también determinan el nivel de granularidad para cada dimensión. Esto es natural. Si yo quiero en la tabla de hecho un nivel profundo de detalle, entonces también las tablas de dimensiones van a tener que tener bastante profundidad en su detalle. Acá como resultado vamos a tener una noción de si quiero mucho detalle o quiero una visión un poco más resumida de los datos. El paso 3, escoger las dimensiones. Paso 3 de la fase 1, escoger las dimensiones. Como ya habíamos dicho, en este momento ya teníamos una noción de más o menos qué podrían ser las dimensiones, porque hice el ejercicio mentalmente de ver qué nivel de detalle quiero, y eso intrínsecamente está asociado con las dimensiones, al menos con el tiempo. Acá yo puedo ya ir puliendo más si además del tiempo quiero que la ubicación sea un criterio relevante, quiero que el vendedor que hizo la venta sea un criterio relevante, y así consecutivamente. Mis criterios que van a ser aplicados para buscar o para organizar los datos es lo que determino acá. Las dimensiones establecen el contexto de qué preguntas se van a hacer acerca de los hechos en la tabla de hechos. Si cualquier dimensión ocurre en dos data marts, ellas deben ser exactamente las mismas, o una puede ser también un subconjunto matemático de la otra para que así no hayan problemas de integración. Una dimensión utilizada en más de un data mart es nombrada como una dimensión conformada. Por acá vemos un ejemplo de dimensiones que están siendo compartidas por, digamos, lo que pudieron haber sido diseñado inicialmente como dos data marts independientes, pero aquí se unieron en una pequeña constelación que comparte, en este caso, 4 dimensiones: la dimensión tiempo, la dimensión ventas de propiedades, la dimensión sucursal y la dimensión promoción. Son dimensiones afines o comunes a la tabla de hechos ventas de propiedades y a la tabla de hechos de anuncios. Si vemos en este diagrama las tablas de hechos donde están las mediciones, los hechos que queremos medir sobre un cierto proceso, el proceso es venta de propiedad, como se ve en el título, y luego de todas las llaves foráneas de las dimensiones lo que tenemos es el precio de oferta, el precio de venta, la comisión que está pagando y el revenue, la ganancia que se tuvo. Entonces, de esos datos yo voy a poder, gracias a las tablas dimensionales, hacer búsqueda, por ejemplo, del precio de venta en una cierta región. Incluso podría hacer un procesamiento y determinar cuál es el promedio del precio de venta en una región. O podría tratar de ver cuál es la comisión que tiene el personal, una persona puntual, o podría decir la comisión en general que están recibiendo las personas del sexo masculino, del sexo femenino en promedio. Y así consecutivamente los propietarios que tengo registrados de mis ventas, cuál es el precio de venta que se gestionó para un propietario X de una región,
qué sucursales están teniendo en promedio más ventas, qué meses del año tienen más movimiento de ventas, tienen más volúmenes de ventas, así consecutivamente. Esa es la idea de tener las tablas dimensionales, es tener opciones de búsqueda, de acotación, y las tablas de hechos vienen a incluir los datos sobre los cuales se van a aplicar esos criterios, que son típicamente datos numéricos. Luego vamos al paso 4 de la fase 1, que es la identificación puntual de los hechos que se van a almacenar en la tabla de hechos. Como ya habíamos mencionado, el nivel de granularidad influye en qué hecho almacenamos en la tabla de hechos, pero básicamente estamos hablando de datos numéricos que son aditivos, que pueden sumarse, como los que vimos en el ejemplo anterior. Y no son utilizables aquellos datos no numéricos que no se pueden sumar o que tienen distinta granularidad del resto de hechos en la tabla. Hay que tratar de determinar si se pueden hacer precálculos con antelación para aligerar el desempeño de las consultas sobre estos datos. Luego tenemos la fase 2 de la metodología de Kimball, que básicamente consiste en agregar los detalles de las tablas dimensionales, es decir, agregar los datos descriptivos que van a ser utilizados para la búsqueda, como el nombre de una región, como el nombre de un cliente, como el nombre de un producto, como el tipo de un producto. Estamos hablando de valores tipo texto. La utilidad de un datamart está determinada por el alcance y naturaleza de los atributos de las tablas dimensionales. Entonces aquí nos encargamos de tratar de que las dimensiones cubran todos los aspectos que podrían ser útiles para el usuario que va a utilizar esta información. Y con eso se concluiría lo que Kimball propone para la modelación dimensional. Si ven, es bastante básico, bastante sencillo. Ahora, para cerrar este pequeño video, solo vamos a hablar de algunos aspectos adicionales que complementan a la metodología, y en el siguiente video vamos a hablar de los pasos complementarios que Moody y Courtine proponen para enriquecer esta metodología. Entonces, he mencionado en varias ocasiones acerca de las constelaciones. Una constelación de hechos la podemos observar en ese ejemplo bastante simplificado, que básicamente es un modelo dimensional que contiene más de una tabla de hechos que comparten más de una tabla dimensional conformada. Entonces, si vemos, aquí tenemos tablas de hechos, ventas de propiedades, anuncios, vistas de propiedades, renta y el mantenimiento, y entre sí comparten distintas dimensiones. Esto viene a ser una constelación de hechos. Por acá vemos otra constelación mucho más pequeña con dos tablas de hechos, la tabla venta y la tabla envío. Aprovechemos, ya que tenemos esto, en observar siempre los hechos. En este caso, los datos hechos se muestran en rosado: unidades vendidas, dólares vendidos, promedio de venta, y aquí costo en dólares y unidades enviadas. Entonces, si vemos, aquí este nivel de información que estamos almacenando en esta pequeña constelación es un poco más resumido que los casos que hemos estado mencionando antes, porque esto ya corresponde a unidades vendidas, puede ser en un día, en un mes, en un cuatrimestre, en un año, pero ya no estoy llevando el detalle de qué unidad vendí. Estoy contabilizando, resumiendo cuántas unidades vendí en una unidad de tiempo. Entonces es un poco más resumido que los escenarios que hemos visto o hemos discutido anteriormente, de llevar el registro de cada elemento que se vendió. Esa decisión es lo que tomamos entonces cuando hablamos de definir la granularidad. Tenemos estas dos tablas de hechos y tenemos como dimensiones ítem o elementos, tenemos ubicación. Aquí en este caso elemento me serviría para ver el elemento, por ejemplo, mueble de oficina, un escritorio básico, por ejemplo. He vendido
100 unidades. Entonces no estoy en detalle de cuáles fueron esas unidades puntuales. Simplemente tengo una vista más resumida. ¿Quién lo envía? La ubicación, la sucursal y el tiempo son las otras dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones, las tablas dimensionales conformadas? Las que están compartiéndose por la tabla de hechos venta y la tabla de hechos envío. Entonces aquí vemos claramente que elemento y ubicación están siendo compartidas por ambas tablas de hechos. Esta es una pequeña constelación. ¿Qué otros asuntos deberíamos considerar en el desarrollo de un Data Warehouse? La metodología de desarrollo que vamos a seleccionar. Aquí nosotros hemos estado hablando de la metodología de Kimball. Vamos a seguir viendo un enfoque un poquito más ampliado de esta metodología, pero también hablábamos de la existencia de la metodología de Inmo. Y ya hemos discutido que son enfoques bastante distintos de cómo deberíamos hacer este trabajo y tiene implicaciones, por supuesto, en los resultados y en los recursos que se van a requerir para el desarrollo. Entonces tenemos que hacer un análisis de qué metodología vamos a usar. La identificación de tomadores de decisiones que van a ser soportados por este Data Warehouse que desarrollemos y cuáles son sus requerimientos analíticos. La identificación de fuentes de datos y la evaluación de la calidad de esos datos. También ya habíamos discutido que no solamente levantamos requerimientos en cuanto a lo que esperan los usuarios finales, sino también tenemos que tener una buena idea de dónde vamos a obtener esos datos, qué es lo que existe en la organización a este momento y cómo vamos a procesarlo. La selección de la herramienta de extracción, transformación y carga. Los gestores de bases de datos, tal como el que vamos a usar, tienen opciones para extracción, transformación y carga muchas veces, pero también, como lo hemos discutido en otros videos, existen herramientas de extracción, transformación y carga independientes que podemos utilizar. Identificación de estrategias para gestión de metadatos. Para la mantenibilidad de esa base de datos, de ese Data Warehouse, es muy importante que el manejo de los metadatos se le dé suficiente relevancia. Tengamos en cuenta que estos son proyectos que pueden tomar bastante tiempo de desarrollo y que va a demandar la integración de entregables que deben tener bastante coherencia entre sí. Establecimiento de características de los datos como la granularidad, la latencia, cada cuánto tiempo vamos a estar cargando los datos, la duración y el linaje de los datos. Entonces, estas son muchas de las decisiones que tenemos que tener en cuenta en el diseño, como ya hemos visto en parte, sobre todo en el tema de granularidad. Establecer requerimientos de capacidad de almacenamiento para la base de datos. Ya en la parte de base de datos transaccionales hicieron el ejercicio de determinar el espacio de almacenamiento para una única tabla. Ahora tengamos una idea de cuánto puede significar en almacenamiento y cuánto va a estar creciendo un Data Warehouse, teniendo en cuenta que son los datos históricos de una organización. Entonces, el tener una visión, establecimiento de los requerimientos de datos para actualizar, para refrescar los datos cada cuánto tiempo nuestro usuario necesita que los datos estén actualizados para la toma de decisiones. ¿Necesita acaso que estemos actualizando diariamente, semanalmente, quincenalmente los datos? ¿O puede tomar las decisiones con datos más o menos viejos que eso? Depende del giro de negocio. Identificación de herramientas analíticas, y eso se refiere a las herramientas que va a estar utilizando el usuario final para consumir los datos en el Data Warehouse. El diseñar el Data Warehouse en sí todavía no le brinda al usuario final herramientas que de manera dinámica le permitan generar los resultados que requiere. Y entonces necesitamos identificar herramientas analíticas. Como mencionábamos, muchas veces la herramienta
que estemos usando, la solución para gestión de bases de datos tiene algunas herramientas analíticas, pero podemos complementar con otras adicionales. Establecimiento de una arquitectura apropiada para el ambiente de Data Warehouse o Data Marts. Recordemos que vamos a ir trabajando en entregables que tienen que ser integrados. Entonces tenemos que tener una visión de ir haciendo coherente la integración de los Data Marts entre sí. Lidiar con los asuntos organizacionales, culturales y políticos asociados con la propiedad de datos para tener alimentado con un nivel adecuado de información el Data Warehouse. Vamos a necesitar estar accediendo a datos que probablemente tienen un propietario que muchas veces puede estar perfectamente conforme con entregar esos datos y en otras ocasiones quizás no tanto. Entonces tenemos que lidiar con eso, y eso lo manejamos teniendo sponsorship, teniendo el apoyo de los tomadores de decisiones a más alto nivel, y también haciendo uso de nuestras habilidades sociales, culturales, políticas para trabajar con nuestros colegas. Este es un caso para tratar de mostrar un poco algunos de los pasos de la metodología de Kimball que ya explicamos. Refresquemos, de la fase 1 se tiene que hacer una selección del proceso de negocio, declarar la granularidad, elegir las dimensiones e identificar los hechos. Entonces empezamos con el proceso de negocio, y para este caso nos dicen queremos trabajar sobre el tópico de las ventas de una organización que tiene presencia en diversas regiones geográficas. Entonces el proceso son las ventas. Ya tenemos la primera parte. El siguiente es declarar la granularidad. Entonces queremos hablar de producto específico. Queremos llevar el nivel de detalle de producto específico, fecha específica a nivel de día por cada producto, el movimiento de ventas por cada producto. Ciudad también, quiero saber la ciudad puntual donde se está realizando esa venta, esa transacción. Entonces eso más o menos me da una idea del nivel de detalle. Solo con hablar de que necesito conocer cada producto particular que se está moviendo, entonces estamos hablando del nivel más fino de detalle en granularidad. Esto me va a permitir hacer agregaciones por marca o por categoría del producto. Voy a poder hacer agregaciones por semana, por mes, por cuatrimestre, por año. Y voy a poder hacer agregaciones por estado o por país. Lo siguiente son las dimensiones. Si vemos, tenemos que escoger las dimensiones. Entonces, con los datos que tenemos de que ya queremos hacer búsquedas por producto específico, entonces más o menos se observa que voy a tener una dimensión producto, la dimensión tiempo que está siempre presente o fecha, y luego, ya que estamos diciendo que por ciudad también quiero poder hacer búsquedas, quiero poder hacer agregaciones por estado o país, tenemos la dimensión geografía o ubicación. Esas serían nuestras dimensiones. Acá tenemos nuestro proceso. Por acá más o menos hemos visto la granularidad que vamos a tener, y por acá tenemos las dimensiones. Lo siguiente que nos dice es identificar los hechos. Estamos hablando de un proceso de venta, entonces ¿qué datos querríamos tener? Por ejemplo, podría ser el importe de venta, descuento, cantidad de productos vendidos, impuestos pagados, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a definir dependiendo de los requerimientos de nuestro posible usuario. Con esto no tenemos el diagrama, pero tenemos insumos para poder hacer el diagrama. Por acá vemos el modelo resultante del caso ejemplo que estábamos discutiendo.
donde la tabla de hechos o fact table pasa a ser ventas. Dijimos que los hechos que nos interesaban medir era el importe de ventas, descuento, impuesto. Las dimensiones, la fecha o tiempo, digamos, podría llamarse tiempo, podría llamarse fecha. Dejé los dos nombres simplemente por un asunto de que se entienda más. Teníamos interés en la granularidad, dijimos, de llegar hasta la fecha. Estamos hablando de una fecha como 1 de enero de 2018, como observan acá, en la parte de abajo. Pero también dijimos que queríamos poder hacer agregaciones o resúmenes por semana, por mes, por cuatrimestre, por año. Entonces esos pasan a ser atributos dentro de la dimensión fecha o tiempo. En la parte de geografía o ubicación queríamos llegar al nivel de detalle de ciudad, asumiendo que son ventas de una empresa grande que tiene sucursales en distintos lugares de un país. Pero queremos hacer agregaciones o resúmenes, digamos, por estado y por país. Y luego tenemos la dimensión producto, donde queremos hacer el análisis por un producto puntual, pero también queremos hacer agregaciones por marca y por categoría. Entonces esto viene a ser el modelo dimensional que queríamos hacer. Observen que para la parte de tiempo, si acaso no lo notan, es un poco fuera de lo usual con respecto a las tablas que diseñamos en modelos transaccionales, modelo entidad-relación, porque hay una relación entre los datos dentro de una misma tabla que ya no es normalizada. Ustedes pueden observar que hay una jerarquía o pueden haber múltiples jerarquías de los atributos de una misma dimensión. Nosotros podríamos decir un año tiene muchos cuatrimestres, un cuatrimestre tiene muchos meses y un mes tiene múltiples fechas puntuales. O podríamos decir un año tiene muchas semanas y una semana tiene muchas fechas puntuales del año. En la parte de geografía, ubicación, podemos decir un país tiene muchos estados y un estado tiene muchas ciudades. En producto podemos decir que una categoría de producto incluye muchas marcas y una marca incluye muchos productos específicos. Entonces eso se llama jerarquía dentro de la dimensión. Normalmente, si este diseño estuviese normalizado, no presentaríamos esa estructura, estaría bastante mal. Pero en este caso, eso es lo que se persigue, simplificar. Entonces, si ven, es bastante sencillo. El concepto de jerarquía, después, como pueden notar acá, es lo que nos ayuda a hacer el proceso de drill up, drill down, que básicamente es navegar entre los datos. Cuando decimos drill up, drill down, solo para verlo de manera simple, esto que estoy haciendo aquí, esta es una jerarquía, lo que nos muestra el navegador de archivos. Entonces, esto que estoy haciendo es drill down. Yo estoy llegando a los detalles de la estructura de este sistema de archivos. Y cuando me regreso a la raíz, es drill up, solo para que se entienda el concepto. Y por acá pueden ver entonces que la tabla de fecha, tiempo se iría llenando así como se observa. Cada registro, la clave primaria, ahorita lo estoy poniendo como autonumérico, pero perfectamente podría haber sido el mismo campo fecha o con fecha y hora, algo por el estilo. Acá tenemos las fechas, tendríamos, si vamos a usar esto como criterio de búsqueda, entonces básicamente tendríamos que poner todas las fechas de los años que estemos usando, la semana que le corresponde a esa fecha puntual, el mes que le corresponde a esta fecha puntual, el cuatrimestre que le corresponde a esta fecha puntual y el año que le corresponde a esta fecha puntual. Entonces, si ven, aquí va a haber mucha redundancia. Enero va a salir 31 veces solo para 2018, cuatrimestre va a salir igual una cantidad de veces repetitiva, 2018 va a salir una cantidad de veces repetitiva.
Eso no está normalizado, no está optimizado para almacenar y modificar, está optimizado para hacer consultas rápidas. Por el momento, entonces, es importante que recordemos que esto es una dimensión, que las dimensiones pueden tener una o muchas jerarquías en sus datos porque no están normalizados, y en la tabla central de venta, en este caso, la tabla de hechos, es donde tenemos las mediciones o los valores que nos interesa de manera particular procesar. Al hacer la agregación, yo podría sacar, como les dije, promedio, media, moda, mediana o indicadores de desempeño que ya apliquen fórmulas un poco más profesionales, gerenciales, para sacar el mejor provecho posible de estos datos. También observemos cómo las llaves primarias de las dimensiones pasan a ser llaves foráneas en la tabla de hechos. Es bastante sencillo, si ven, no hay demasiado esfuerzo en generar este modelo, que lo estoy haciendo en Excel simplemente para ejemplificar, y seguramente va a ser igual de simple para ustedes el hacer este tipo de modelo. ¿Qué más podemos hacer con esos datos? Porque realmente, si vemos aquí, a veces pueden observar como que mucha de esta información la podríamos generar o procesar de una base de datos transaccional, tal como las que hemos estado trabajando previamente en el componente anterior del curso. Ciertamente mucha de esta información se encuentra en la base de datos transaccional y la estamos consumiendo de la base de datos transaccional. Recordemos que la diferencia en el enfoque es que está optimizado el diseño para tener los resultados más rápido posible, procesarlo de la manera más rápida posible. Y lo siguiente es que es la historia de la organización. No responde solamente a los datos de este año, por poner un ejemplo, sino que quizás son los datos de 10 años, de 5 años, depende de cuántos datos se generan en la organización y cuánto realmente tenemos en la base de datos que soporta las operaciones y cuánto necesitamos tener en el Data Warehouse. En el Data Warehouse debería ser la historia de la organización. Entonces, adicional a eso, como valor agregado, son las operaciones quizás un poco más sofisticadas que podríamos hacer sobre ello, y el uso de herramientas para que el usuario final interactúe más y dinamice los resultados que se pueden obtener. La idea es que lo que se mide se puede gestionar y queremos habilitar que el usuario pueda hacer eso. Para eso existen entonces indicadores de desempeño clave. Acá les pongo solo algunos de las muchas cosas que podrían calcularse. Los indicadores de desempeño clave, incluso en SQL Server hay algunos que ya podemos elegir. Estos son indicadores genéricos que sirven. En este caso, en esta diapositiva estamos viendo indicadores para medir desempeño operacional. Obviamente, para poder calcularlos necesitamos tener ciertos valores. Por ejemplo, aquí tienen DIFOT, la entrega completa a tiempo. ¿Cómo se calcula? Con el número de entregas DIFOT entre el total de entregas multiplicado por 100. La tasa de reducción de inventario es con el inventario inicial más las compras menos las ventas más ajustes, que es equivalente también al inventario reservado y facturado. Y así consecutivamente. Para poder calcular cada uno de estos indicadores de desempeño son muy útiles para la gestión de las organizaciones y obviamente necesitamos insumos para poder calcular. Las herramientas de presentación al usuario final muchas veces facilitan, simplemente escogemos, tenemos que saber para qué nos sirven los indicadores, pero muchas veces nos permiten escoger algunos de estos KPI
y aplican el procesamiento sobre los datos que tenemos. Obviamente tenemos que tener los datos que se requieren y tendríamos que hacer algunas configuraciones para poder hacer el mejor uso de ello. Aquí tenemos algunos para medir el desempeño financiero, algunos de los múltiples que podríamos usar, que de hecho son tomados de acá, la referencia que pueden ver abajo. 75 indicadores de desempeño clave que cada gerente necesita conocer solo con fines de ejemplificar. Y ahí ven el retorno de inversión. El retorno de inversión, hay múltiples variantes del retorno de inversión, pero en esa fórmula clave que observan es la ganancia de la inversión menos el costo de inversión entre el costo de inversión. Eso nos da el famoso ROI, pero existen múltiples variantes de ROI que pueden ser utilizados. El ROI eleva también el valor económico añadido y múltiples otros que son muy importantes para el trabajo de un gerente. Para entender a los clientes, aquí tenemos otros 8 indicadores: tasa de retención del cliente, índice de satisfacción del cliente, compromiso del cliente, quejas del cliente. Para el mercado o para el mercadeo, esfuerzos de mercadeo, la tasa de crecimiento del mercado, la tasa que se comparte del mercado, la tasa de conversión, el nivel de compromiso en línea del cliente. Para comprender a los empleados y su resultado, tenemos aquí, por ejemplo, el valor del capital humano añadido. Tenemos, por ejemplo, el retorno de la inversión del invertir en entrenamiento del personal, el consumo en energía, el water footprint, la contaminación que generamos en el agua, y así consecutivamente. Bien, dado todo lo anterior, vamos a hacer un pequeño ejercicio que tienen en la plataforma en que van a tratar de aplicar lo que la metodología de Kimball muestra o propone sobre el tópico que ya habían trabajado del sistema transaccional. Gracias por su atención. Hasta el siguiente video.